Saludos camaradas, lo prometido es deuda y en este video vamos a analizar, cuestionar y también vamos a rebatir muchos de los comentarios anticomunistas que han esparcido pues un montón de voz dentro de nuestras redes sociales. La mayoría de estos comentarios pues son de Facebook, ya que por alguna extraña razón en Facebook es donde mayor comentador reaccionario hay, pero hay algún que otro comentario de Instagram. El objetivo de este video no es ridiculizar a nadie ni mucho menos, sino ridiculizar el argumento, analizarlo desde una perspectiva marxista-leninista, ponerlo en metodología de análisis crítico y poder rebatirlo para que si algún comunista nos está viendo, poder tener argumentos por cómo defender la ideología por la cual luchamos. Vamos a empezar con el primer comentario. Literalmente, todos los problemas de migración masiva son originados por el socialismo y sus medidas. A mí lo que me llama la atención de este comentario principalmente es que está absolutizando todos los problemas de migración. Para empezar, no existe hoy en día ningún país socialista grande o con una cantidad de población grande como para tener en cuenta que hay un problema de migración. De hecho, la mayor parte de problemas migratorios que existen en todo el mundo son derivados precisamente de las crisis capitalistas que el propio sistema genera, guerras imperialistas en Medio Oriente o también las propias crisis que hay en Latinoamérica. No olvidemos que solamente en México hay millones de mexicanos que están fuera del país, una fuga de cerebros masivas. Yo le pregunto a esta persona si realmente cree que hay socialismo en México. ¿Existe la dictadura del proletariado en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina o en cualquier país de África? Pues la respuesta evidentemente es que no. Y en el mejor de los casos, suponiendo se esté refiriendo a las crisis migratorias existidas en el socialismo, realmente sucedió todo lo contrario. Es después de la caída del muro de Berlín, cuando empiezan los procesos de migración y el declive poblacional de todos los países del este. Fíjate cómo está la población de los países bálticos, que fue a los que mejor les fue durante la privatización extrema. Cómo está Rusia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Estonia, Lituania, cómo está su población decayendo precisamente gracias a esa inestabilidad social y esa terapia de shock que se llevó a cabo durante la década de los 90. Ahora, en dado caso se esté refiriendo al muro de Berlín, creo que vamos a dedicar un video exclusivamente a esto, ya que hay mucha manipulación en torno al muro. En resumidas cuentas, a los alemanes del este en ningún momento se les prohibía viajar de un lado a otro. Lo único que se les prohibía era cruzar de manera ilegal, siempre pues mediante un correcto uso de pasaportes, que eso no es exclusivo de cualquier sistema socialista. En cualquier país capitalista tú no puedes cruzar de un país A a un país B solamente porque tú quieres, tienes que pasar por un estricto control de división. Pero creo pertinente que vamos a dedicar un video única y exclusivamente a hablar del muro de Berlín. Por ende, si alguien tiene alguna pregunta sobre este muro, pues lo puede poner en comentarios. De esta manera pues aprovechamos, ¿no?, el lapso de tiempo que va a haber entre la creación del video del muro de Berlín y y podemos agregarlo para poder resolver dudas. Pero en resumidas cuentas, este comentario lo único que está haciendo es generalizar lo absurdo. Hoy en día no hay ningún país socialista que tenga una crisis poblacional. El único que podría contar en ese aspecto es Cuba, y tenemos que analizar por qué la gente en Cuba se está saliendo. Ese bloqueo criminal y genocida que lleva más de 60 años impuesto. Eso es una justificación material y por supuesto que es algo terrible, pero aquí se recrimina precisamente al propio gobierno de los Estados Unidos y en general al gobierno de Israel y Argentina, que son los que votaban a favor de la continuación del bloqueo criminal. Aquí no estamos lavando de la cara a nadie, estamos hablando de un hecho objetivo. Si se refiere a la crisis migratoria vivida por el pueblo cubano, tenemos que analizar el contexto y tenemos ante todo que pedir por cuestiones humanistas y también por cuestiones comunistas el levantamiento del bloqueo genocida y criminal que el pueblo cubano lleva pagando de manera injustificada durante muchísimo tiempo. De Venezuela ni hablemos, una dictadura socialdemócrata terrible, la cual ha ilegalizado al propio Partido Comunista de Venezuela, lo ha secuestrado literalmente. El Partido Comunista de Venezuela está en directa oposición en contra de la dictadura chavista. En Venezuela no hubo una revolución proletaria. En Venezuela los trabajadores no tienen el control de su estado, ni tampoco el control de sus sindicatos, ni mucho menos el control de su ejército, de sus fábricas. Por favor, no caigamos en tonterías. Nuevo León, tierra de herederos al trabajo. Por favor, lo que ha hecho fuerte a este estado y ponerlo por encima del resto es el capitalismo. Por eso debemos linchar a cualquier comunista. Este otro comentario lo pongo no porque siquiera argumente algo. De hecho, la mayor parte del comentario ni siquiera lo dije porque son puros insultos. Sin embargo, considero que vale la pena analizarlo, principalmente por el contexto en el que se da. Aquí lo que podemos ver no es más que el resultado de un constante bombardeo ideológico por parte de la burguesía regiomontana. Buena parte de los trabajadores en Nuevo León piensan de esta forma, y piensan de esta forma porque han sido enajenados de su contexto social, han sido enajenados del producto que produce mediante su trabajo, y donde se cree superior al resto de la República Mexicana cuando realmente estamos igual.
La única diferencia es que aquí, sí, es verdad, tenemos un sueldo mayor al promedio en otros estados. Sin embargo, ¿de qué te sirve ganar más si el coste de vida es altísimo? Los jóvenes no tenemos casa, tenemos que rentar en rentas compartidas, tenemos que estar hacinados. Vivimos en una ciudad que no está hecha para los trabajadores, sino para beneficio de la burguesía y el acaparamiento de capital. Este comentario solamente está reflejando la ideología dominante de la clase dominante. Solamente está justificando que como trabajamos mucho, hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando. Pues yo le respondo, trabajar lo hacen hasta las mulas. Lo que conlleva más esfuerzo es pensar, ser autocrítico y considerar por qué trabajamos, para quién trabajamos y a quién enriquecemos. Si saben que su preciado comunismo necesita del capitalismo para existir, apenas se termina el capital a repartirlo y su idea se hunde sin remedio. Es la misma historia que se repite. Este otro comentario me da mucha risa porque es el clásico ejemplo de no tener idea de absolutamente nada. Aquí está hablando de la repartición de riquezas. El comunismo no trata de repartir riquezas. El socialismo no es repartir riquezas ni que cada quien tenga lo justo y necesario. Eso es una idea socialdemócrata, llevada a cabo por la socialdemocracia. Los que te van a proponer que hay que subirle los impuestos a los ricos, hay que repartir mejor la riqueza, que el chorreo económico se reparta ante las clases más bajas, esas son propuestas que la socialdemocracia te va a dar. Los comunistas hablamos de la dictadura del proletariado, la construcción de un nuevo Estado y la expropiación, no, la socialización de los medios de producción. Porque expropiar no es lo mismo que socializar. Expropiar lo hace cualquier Estado. El propio sistema capitalista aboga por el derecho a la expropiación y de hecho es necesario. Después vamos a hablar respecto a esto en un video únicamente hablando de la expropiación originaria, pero llegando al caso, aquí lo que estamos hablando es de la socialización de los medios de producción, la democratización del trabajo y la dictadura del proletariado. Aunque ciertamente este comentario tiene un poquito de verdad, en eso le voy a dar la razón. Vaya la redundancia, sin el capitalismo no hay comunismo. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, el comunismo es la respuesta material y dialéctica a las contradicciones que el propio modo de producción capitalista genera. No va a haber comunismo si no hay capitalismo antes. Es por mera lógica. Es como si dijéramos que va a haber comunismo en un sistema feudal. El feudalismo no genera las contradicciones necesarias para generar la ideología del proletariado, porque en el feudalismo ni siquiera el proletariado. Entonces, en ese apartado el camarada tiene un poco de razón. Aquí estamos hablando de la destrucción de un nuevo Estado y la construcción de un Estado nuevo, no de la repartición de riquezas, sino que lo que se produzca para beneficio de la clase trabajadora, que será la nueva clase dominante. ¿Desde cuándo el marxismo-leninismo es votar cada 1 de julio? Mejor háganle un favor a los que sí somos comunistas y quítense el comunista de su organización y póngase el socialdemócrata, porque eso es lo que son. Dejé el peor comentario para el final. ¿Por qué peor comentario? Los comentarios anteriores eran única y exclusivamente de Facebook. Este comentario es de Instagram y lo peor de todo, los comentarios anteriores eran de gente abiertamente anticomunista. Este no. Este, en teoría, es el comentario de un comunista, de lo que debería ser un camarada de luchas. Sin embargo, este camarada está criticando la estrategia política de nuestro partido. Ojo, la crítica está bien, pero el desmeritar y muchísimo más insultar de tal forma, pues no hace más que desmeritar su argumento. Nos está comparando con la socialdemocracia, la misma socialdemocracia que ha asesinado a los trabajadores durante muchísimo tiempo. La misma socialdemocracia que engaña a los trabajadores haciéndole creer que solamente mediante el voto se cambian las cosas. Y claramente pues no ha visto ningún programa político en nuestro partido si es que piensa de esta forma. Critica el hecho de que nuestro partido participe en elecciones, lo cual es válido, puede entenderse. Sin embargo tenemos que analizarlo ahora sí que materialmente, como lo decía Lenin. Nosotros abogamos porque el partido esté en el Senado, sí, de eso no hay dudas. ¿Nosotros abogamos por cambiar las cosas mediante la reforma? No, en lo más mínimo. Es una estrategia política que los comunistas estén directamente en el Senado, en el Congreso. ¿Por qué? Porque es una forma que tenemos de alzar la voz, es una plataforma mediante la cual la sociedad puede escuchar lo que tenemos que decir los comunistas. No con la intención de cambiar las cosas, porque nosotros sabemos que mediante el reformismo y mediante la reforma en el Senado no se cambia absolutamente nada, pero sí entendemos que es una estrategia política muy valiosa. Aquí el camarada lo que nos acusa de socialdemócratas, en realidad está utilizando un lenguaje ultraizquierdista. ¿Qué es el ultraizquierdismo? Es el pensar que la revolución se tiene que dar sí o sí, sin importar el contexto material, sin importar qué tanto apoyo popular tengas, sin importar absolutamente nada. De eso no se trata, camarada.
Se trata de entablar las condiciones subjetivas para la consecuente revolución. Y si las condiciones subjetivas requieren que el partido esté presente en el Congreso, pues lo vamos a hacer, no porque nos encante estar en el Congreso, sino porque es necesario para la consecuente toma del poder. ¿O a poco vamos a decirle a Lenin socialdemócrata porque participó en la Duma? No sé si ustedes sabían, camaradas, pero el partido bolchevique, el mismo partido que lideró la revolución de 1917 y que construyó el primer Estado obrero del mundo, participó en el Congreso, y sobre todo en el Congreso de una dictadura absoluta, como era el gobierno de los zares. Participó en la Duma estatal. ¿Le vamos a criticar entonces que es un movimiento socialdemócrata, revisionista? Pues no, claro que no, porque los bolcheviques actuaron en torno a sus condiciones materiales. Ellos no fueron a la revolución inmediatamente porque entendían que el momento no era preciso. Tenemos que entablar las condiciones primero para alcanzar la revolución, no mediante reformas, mediante actitud, mediante lucha ideológica y en las calles. Yo le digo a este camarada que en lugar de andar llenándose la boca de comentarios divisorios, mejor haga algo y empiece a militar en el Partido Comunista. Porque si algo nos caracteriza es que estamos en la vanguardia. Inclusive si eso conlleva la represión de los camaradas en los cuales participamos en la marcha de la gente. Si eso conlleva inclusive un peligro en nuestros trabajos, en nuestra forma de vivir. Porque entendemos que el beneficio de la revolución, el beneficio social, es mayor al beneficio individual. Entonces, camarada, si estás viendo esto, deja de caer en comentarios revisionistas, deja de caer en comentarios ultraizquierdistas, deja de caer en dogmatismo y empieza a militar. Acércate a nosotros y construyamos junto un partido de vanguardia, un partido obrero y un partido proletario. A grandes rasgos, esto fue pues, los comentarios más rescatables que pudimos encontrar, porque la mayoría ni siquiera eran argumentos, solamente insultos. Entonces, si algún camarada tiene alguna duda referente a lo que hablamos el día de hoy, con toda confianza nos puede decir en comentarios, y en un futuro video lo vamos a responder sin ningún tipo de problemas. Igualmente, como en todos los videos, invito a los camaradas presentes a que nos envíen mensaje y empiecen a organizarse en el Partido Comunista de México. La unión hace la fuerza y mediante la división no logramos absolutamente nada. Milita ya en el Partido Comunista de México. Envíanos mensaje. Saludos, camaradas.